El sonido de las olas rompiendo contra los acantilados siempre había sido un refugio, pero hoy sonaba como una advertencia. El viento cálido del Mediterráneo arrastraba el olor a salitre y a promesas rotas. A veces, la vida te empuja al borde del abismo solo para obligarte a abrir los ojos. Dicen que el arte imita a la vida, pero en ocasiones, el arte esconde los secretos más oscuros que la vida se niega a confesar. Esta es la historia de un engaño perfecto, de una amistad inesperada y de una venganza tan fría y calculada que ni siquiera la muerte pudo detenerla. Prepárate, porque nada en esta costa bañada por el sol es lo que parece. Carmen Delgado había sido la reina indiscutible del suspense literario en España durante la última década. Desde su luminoso ático en el barrio de Salamanca, en Madrid, había tejido tramas que mantuvieron en vilo a miles de lectores. Sin embargo, el éxito tiene un precio, y el suyo fue el agotamiento absoluto. Tras la dolorosa traición de su exmarido Mateo, quien la abandonó cuando su hija Lucía apenas caminaba, Carmen se había refugiado en las letras. Luchó, lloró y triunfó. Pero ahora, a sus 52 años, el manantial de la creatividad se había secado de golpe. Su última novela había sido destrozada por la crítica. Los lectores, antes fieles, ahora la acusaban de predecible. El cursor parpadeante en la pantalla en blanco se había convertido en su mayor tortura. Preocupada por las ojeras oscuras y la mirada vacía de su madre, la joven Lucía, ahora una brillante arquitecta, tomó una decisión drástica. Compró un billete de tren y reservó una estancia indefinida en un exclusivo retiro en un rincón apartado de la Costa del Sol. Le exigió a Carmen que huyera del asfalto madrileño, que respirara el aire puro de Andalucía, y que no volviera hasta que sus fantasmas literarios la dejaran en paz. Así fue como Carmen llegó a este paraíso de aguas turquesas, sin sospechar que el destino le tenía preparado un guión mucho más macabro y fascinante que cualquiera de sus novelas. La terraza del Chiringuito colgaba prácticamente sobre el mar, sostenida por gruesos pilares de madera desgastada. Carmen mantenía la mirada fija en el horizonte, donde el azul cobalto del agua se fundía con un cielo despejado y brillante. El sol del mediodía andaluz golpeaba sin piedad, pero bajo el toldo de esparto, la brisa ofrecía un alivio engañoso. Abajo, en la cala de guijarros blancos, un grupo de mujeres mayores reía a carcajadas mientras compartían una jarra de sangría. Sus risas estridentes resonaban contra las rocas y se clavaban en los oídos de Carmen como agujas afiladas. Sintió una punzada de envidia tóxica. Ellas parecían no tener preocupaciones, disfrutando de su jubilación bajo el sol de España. Carmen, en cambio, sentía que su vida entera se desmoronaba. Llevaba semanas sin escribir una sola palabra decente. Todo lo que tecleaba le parecía banal, una repetición de viejos trucos que ya no engañaban a nadie. La idea de que su carrera literaria hubiera llegado a su fin la asfixiaba. Había dedicado su vida a observar a la gente, a robar fragmentos de realidad para construir ficciones. Pero ahora, mirando a las mujeres de la playa, no sentía nada. Ni curiosidad, ni intriga. Solo un cansancio profundo que le pesaba en los huesos. Bajó la vista hacia su café con leche, que ya estaba completamente frío, y se preguntó si realmente había valido la pena el viaje. La idea de Lucía había sido generosa, pero uno no puede huir de su propia mente. El bloqueo viajaba con ella en la maleta. El camarero, un joven moreno con una sonrisa deslumbrante, se acercó para retirar la taza, pero Carmen apenas le prestó atención. Su mente estaba atrapada en un bucle de recuerdos amargos. Recordó las noches de insomnio en su pequeño apartamento de Vallecas hace 20 años, cuando Lucía dormía en la cuna y ella tecleaba frenéticamente en una máquina de escribir de segunda mano. Recordó el olor a tabaco barato y café recalentado. En aquel entonces, escribía con hambre, con la necesidad imperiosa de sobrevivir. Cada palabra era un ladrillo para construir el futuro de su hija. Ahora,
rodeada de lujo y comodidades, ese fuego vital se había extinguido. Sus cuentas bancarias estaban llenas, pero su alma estaba completamente vacía. Intentaba buscar inspiración en las series de televisión, devorando episodios de crímenes reales, pero la mediocridad de los guiones solo lograba enfurecerla más. Todo le parecía plástico, prefabricado, carente de la crudeza y la pasión que exige una verdadera obra de arte. Se ajustó las gafas de sol de gran tamaño, intentando ocultar no solo sus ojos fatigados, sino también la creciente desesperación que amenazaba con desbordarse en forma de lágrimas. La brisa marina, cargada con el aroma intenso de los pinos y la sal, revolvió su cabello oscuro veteado de plata. En ese instante, deseó ser una persona ordinaria, alguien que pudiera simplemente sentarse frente al mar y disfrutar del paisaje sin la condena de tener que transformarlo en literatura. Pero ella era una escritora rota. El cielo comenzó a oscurecerse de manera repentina, como si el propio clima andaluz se contagiara del estado de ánimo de la escritora. Gruesas nubes grises, cargadas de electricidad, devoraron el sol brillante en cuestión de minutos. Las primeras gotas, densas y frías, comenzaron a golpear la madera de la terraza. Carmen suspiró y recogió su bolso de cuero para marcharse al hotel. Pero en ese preciso instante, una figura estruendosa irrumpió en el local. Era una mujer delgada, envuelta en un impermeable rojo chillón. Al entrar, sacudió su melena cobriza con tanta violencia que salpicó de agua a la pareja que estaba sentada en la mesa más cercana. Al intentar disculparse, tropezó con la pata de una silla, dejó caer un paraguas empapado y soltó una carcajada exagerada y nerviosa. Carmen la observó con incredulidad y una ligera molestia. Había algo profundamente familiar en esa torpeza crónica y en aquel tono de voz agudo que pedía disculpas a gritos. La mujer se giró, buscando una mesa libre, y sus miradas se cruzaron. Fueron apenas 3 segundos de silencio tenso, interrumpido solo por el repiqueteo de la lluvia. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, y una sonrisa inmensa, casi depredadora, se dibujó en su rostro. Avanzó a zancadas torpes hacia Carmen. El corazón de la escritora dio un vuelco incómodo. El pasado, ese que había intentado dejar atrás a cientos de kilómetros en Madrid, acababa de entrar por la puerta del chiringuito. Era Beatriz Navarro. Bea, la eterna sombra de sus años de universidad en la Complutense. ¡Delgado! ¡Pero si eres tú, madre mía!, exclamó Beatriz con una voz que ahogó por completo el sonido de la tormenta. Sin pedir permiso, arrastró una silla de hierro forjado y se dejó caer pesadamente frente a Carmen. El olor a perfume dulce, mezclado con la humedad de la lluvia, invadió el espacio. Carmen forzó una sonrisa, sintiendo cómo los músculos de su mandíbula se tensaban. «Hola, Bea. Qué sorpresa encontrarte aquí», respondió con un tono educado pero distante. Beatriz no había cambiado apenas en 3 décadas. Seguía manteniendo ese aire de falsa inocencia, esa mirada curiosa y ligeramente envidiosa que siempre la había caracterizado. Durante la carrera de periodismo, Bea había sido la estudiante metódica y aburrida, la que memorizaba los apuntes sin comprender una sola palabra, mientras Carmen brillaba con su intuición y talento natural. La memoria de Carmen viajó inevitablemente hacia el recuerdo más doloroso de todos: Mateo. El encantador, caótico y seductor, Mateo. Bea había estado locamente enamorada de él, suspirando por los pasillos de la facultad. Pero Mateo había elegido a Carmen, una elección que, a la larga, resultó ser una maldición. Se casaron, tuvieron a Lucía, y la naturaleza irresponsable de Mateo no soportó la presión de la paternidad. Huyó sin mirar atrás, dejando a Carmen sola en la miseria. Bea nunca perdonó a Carmen por haberle robado a su amor platónico. Y cuando el matrimonio fracasó, no ocultó su regocijo. Y ahora, 30 años después,
La tormenta las había reunido en este remoto rincón de la costa. Beatriz pidió un té rojo al camarero y apoyó los codos sobre la mesa, escudriñando a Carmen de arriba abajo con una intensidad incómoda. «Estás estupenda, Carmen. Oye, que he visto tus libros en los escaparates de la Gran Vía, menudo éxito, ¿eh?» «¿Quién lo iba a decir de la chica que siempre entregaba los trabajos en el último minuto?», comentó Bea, deslizando una gota de veneno bajo la capa de falsa admiración. Carmen ignoró la provocación y se limitó a asentir con elegancia. «¿Y tú qué haces por aquí, Bea?» «Pensé que te habías quedado trabajando en la cementera de Toledo». Beatriz suspiró profundamente, adoptando de inmediato el papel de víctima trágica que tan bien sabía interpretar. «Ay, hija, la vida da muchas vueltas. Mi marido, ya sabes, empezó a beber. Fueron años horribles, un infierno en la tierra. Al final falleció y me quedé sola. Sin hijos, sin nada». Carmen sintió un genuino pinchazo de compasión. A pesar de los rencores del pasado, nadie merecía una vida marcada por la desdicha. «Lo siento mucho, Bea», murmuró Carmen, acercando su mano para rozarla de su antigua compañera. Beatriz asintió, secándose una lágrima invisible, pero rápidamente recuperó su tono vivaz. «Bueno, el caso es que me echaron del trabajo cuando entró un jefe joven. Ya sabes cómo es esto. Así que busqué nuevos horizontes y encontré una joya aquí en la costa. Ahora soy la dama de compañía de una mujer de la alta sociedad. Es un trabajo muy peculiar, Carmen. Muy peculiar». Ante la mención de un trabajo peculiar, el radar de novelista de Carmen comenzó a emitir señales débiles. Pidió otra taza de café y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Cuéntame más, ¿quién es esa mujer?», preguntó. Beatriz bajó la voz, mirando a su alrededor como si estuvieran a punto de revelar un secreto de estado. «Se llama doña Valeria Montenegro. Está casada con don Arturo, un empresario y político local con mucho poder por aquí. Viven en un chalet inmenso en la ladera de la montaña. Doña Valeria es artista, pintora, pero últimamente su salud ha empeorado mucho. Prácticamente no puede caminar. Así que don Arturo me contrató para que la acompañe, le lea libros y le dé un poco de conversación refinada. Pagan de maravilla, eso sí». Carmen asintió, imaginando la escena típica de una mujer rica y aburrida. Pero Beatriz no había terminado. Su rostro palideció ligeramente mientras se acercaba aún más a Carmen. «El problema es ella. Está loca, Carmen, o al menos eso creo. Se pasa las horas encerrada en su estudio pintando unos cuadros espantosos. Paisajes de la costa, pero oscuros, retorcidos. Y lo peor no es lo que pinta, sino lo que pasa después». Beatriz hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda la atención de la escritora. Doña Valeria jura que sus cuadros no reflejan el presente, sino que modelan el futuro. Y te juro por Dios que hace un mes pintó una de estas rocas con una chica vestida de novia flotando en el aire. 2 días después, salió en las noticias locales que una chiquilla del pueblo se había tirado por ese mismo acantilado, con un vestido blanco. Una corriente eléctrica recorrió la espina dorsal de Carmen. El vello de sus brazos se erizó bajo la fina blusa de seda. Este era exactamente el tipo de estímulo que su mente famélica estaba pidiendo a gritos. Un escenario opulento, una pintora excéntrica y encerrada, cuadros macabros que predicen tragedias y una amiga del pasado sirviendo como testigo aterrorizado. La semilla de una nueva novela acababa de caer en terreno fértil. «Bea, tienes que llevarme a esa casa», susurró Carmen, con una urgencia que no pudo disimular. Beatriz parpadeó, sorprendida por la reacción entusiasta de la escritora. «¿Estás loca? La casa me da escalofríos, y doña Valeria tiene unos cambios de humor terribles». Pero Carmen no estaba dispuesta a aceptar una negativa. «Imagina la escena, Bea. Le presento mis respetos como escritora. Ella, siendo artista, seguramente apreciará la visita de una colega del mundo de la cultura. Solo será un té, te lo prometo». «Necesito ver esos cuadros con mis propios ojos».
Beatriz lo pensó durante unos segundos, mordiéndose el labio inferior. La idea de presumir de su conexión con una escritora famosa frente a su elitista jefa finalmente la convenció. Está bien, hablaré con ella. Le encantan los misterios, así que seguro que accede. Te llamaré al hotel, concluyó Beatriz. Se despidieron cuando la tormenta amainó. Esa noche, en la soledad de su habitación, Carmen abrió su portátil. La pantalla en blanco ya no le parecía una amenaza, sino un lienzo infinito listo para ser llenado de oscuridad. 2 días después, el taxi dejó a Carmen frente a unas enormes puertas de hierro forjado que custodiaban el chalet de los Montenegro. La propiedad era una mezcla ostentosa de arquitectura moderna y detalles clásicos andaluces, con azulejos pintados a mano, incrustados en muros de hormigón blanco impecable. Un jardín de bugambillas púrpuras y limoneros rodeaba la finca, pero el aire se sentía denso, casi sofocante. Beatriz la esperaba en la entrada, luciendo un uniforme discreto pero elegante. «Pasen por aquí», susurró, guiando a Carmen a través de un vestíbulo con suelos de mármol frío que resonaban bajo sus tacones. Las paredes estaban cubiertas de lienzos. Carmen se detuvo a observar uno de ellos. Era una marina, pero las olas parecían garras oscuras intentando arrastrar un pequeño barco hacia el abismo. Había una fuerza brutal en las pinceladas, una rabia contenida que fascinó a la escritora de inmediato. «Ni se te ocurra preguntar por los cuadros del estudio de arriba», advirtió Beatriz en voz baja. «Esos son los prohibidos, los que predicen la muerte. Doña Valeria dice que si los miras demasiado tiempo, te roban la energía vital para cumplir su oscura profecía». Carmen asintió, sintiendo que la adrenalina despertaba cada uno de sus sentidos. Llegaron a un salón inmenso, decorado con muebles isabelinos, que desentonaban con la estructura moderna de la casa. En el centro, junto a una mesa preparada con té y exquisitos pasteles, aguardaba la señora de la casa. Doña Valeria Montenegro era una visión imponente. Sentada en una silla de ruedas motorizada de última generación, parecía una reina destronada gobernando desde el exilio. Vestía un conjunto de seda color esmeralda que contrastaba con su piel pálida, casi translúcida, y su cabello blanco recogido en un moño perfecto. Sus dedos, delgados como ramas secas, estaban adornados con anillos de oro macizo. Pero lo que más impactó a Carmen fueron sus ojos. Oscuros, profundos, rebosantes de una inteligencia afilada y peligrosa. Bienvenida a mi modesto refugio, Carmen Delgado. He leído sus novelas. Son entretenidas, aunque a veces sus finales carecen del verdadero terror que impregna la vida real, pronunció doña Valeria con una voz grave y melodiosa que llenó toda la habitación. Carmen sintió un ligero rubor en las mejillas, pero mantuvo la compostura. Es un honor, doña Valeria. La realidad siempre supera a la ficción, por eso estoy aquí, buscando inspiración en el arte verdadero. La anciana sonrió, mostrando unos dientes perfectos. Una mujer inteligente. Me gusta. El ambiente parecía relajado. Inés, la joven doncella con uniforme impecable, sirvió té humeante mientras Beatriz partía una tarta de crema con movimientos nerviosos. Todo parecía el escenario de una tarde aburrida en la alta sociedad, hasta que Beatriz cometió el error de abrir la boca. Señora, le comentaba a Carmen que sus cuadros a veces resultan un tanto espeluznantes, soltó Bea, intentando hacerse partícipe de la conversación intelectual. El silencio cayó sobre la habitación como una losa de plomo. La temperatura pareció descender de golpe. Doña Valeria giró la cabeza lentamente hacia Beatriz. Sus ojos se oscurecieron aún más. ¿Espeluznantes?, siseó la anciana, arrastrando las sílabas como si fueran veneno. Beatriz palideció, dándose cuenta de su monumental error. No, señora, yo quería decir fascinantes, tartamudeó. Doña Valeria levantó una mano temblorosa, pero sus movimientos fueron precisos. Hundió sus dedos enjollados directamente en el centro de la tarta de crema,
Destrozando el bizcocho y agarrando un puñado enorme. Sin previo aviso, lanzó la masa pegajosa directamente a la cara de Beatriz. «Eres una paleta sin cultura», gritó Valeria con una voz que rozaba la histeria. «Estúpida e ignorante». El grito resonó en los altos techos del salón. Carmen se puso de pie de un salto, aterrorizada. La crema chorreaba por el rostro y el cabello cobrizo de Bea, quien lloriqueaba sin atreverse a moverse. Valeria, lejos de calmarse, soltó una carcajada estridente, un sonido agudo y perturbador que helaba la sangre. Metió la mano de nuevo en lo que quedaba de la tarta y lanzó otro trozo. Carmen extendió las manos. «Por favor, doña Valeria, tranquilícese», suplicó. De repente, un joven vestido con uniforme de enfermero apareció desde el pasillo. Tenía los brazos fuertes y el rostro serio. Sin decir una sola palabra, agarró las asas de la silla de ruedas y sacó a la anciana del salón, mientras ella seguía riendo a carcajadas. La doncella corrió con paños húmedos para ayudar a la humillada Beatriz. Esa tarde, Carmen regresó a su hotel en un estado de shock absoluto. Se quitó los zapatos de tacón, se sirvió una copa de vino blanco muy frío del minibar y salió a la terraza. El atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas. La escena que acababa de presenciar no tenía sentido. Doña Valeria no parecía sufrir de demencia senil típica. Había una lucidez cruel en su ataque, una voluntad de humillar que iba más allá de la pérdida de facultades mentales. ¿Cómo podía Beatriz aguantar tal trato? La respuesta era obvia. ¡Dinero! El salario en la mansión Montenegro debía ser escandalosamente alto para soportar semejante indignidad. Carmen dio un sorbo al vino, saboreando el toque seco y afrutado. El bloqueo literario había desaparecido por completo. Su mente trabajaba a 1000 por hora, conectando personajes, imaginando motivos ocultos. Quería saber más. Necesitaba descubrir qué se escondía en ese estudio cerrado en el piso superior. Pero después del incidente, estaba segura de que jamás volvería a pisar esa casa. Se equivocaba. El teléfono de la habitación sonó justo cuando el último rayo de sol desaparecía en el horizonte. Al descolgar, la voz tranquila y perfectamente modulada de doña Valeria llenó su oído. «Carmen, querida, le ruego que acepte mis más sinceras disculpas. A veces mi enfermedad me arrastra a lugares muy oscuros. Ha sido un comportamiento inaceptable». Carmen, sorprendida por la lucidez de la mujer, aceptó las disculpas con cautela. «Me encantaría que volviera mañana, a solas. Beatriz tiene el día libre para recomponerse. Prometo mostrarle mis cuadros». A la mañana siguiente, Carmen llegó a la finca de los Montenegro, armada con una caja de pastas secas, evitando deliberadamente cualquier dulce con crema. La enorme puerta de madera de la casa principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Doña Valeria salió disparada en su silla de ruedas, manejando el joystick con la destreza de un piloto de carreras. Detrás de ella corría el joven enfermero que la había retirado el día anterior. «Doña Valeria, cuidado con el escalón, por el amor de Dios», gritaba el chico sudando copiosamente. La anciana frenó en seco justo frente a Carmen, levantando una pequeña nube de polvo, y le dedicó una sonrisa resplandeciente. «Querida Carmen, veo que has traído pastas secas. Un detalle muy prudente y sutil. Me gusta tu ironía». Carmen rió, sintiendo que la tensión se disipaba mágicamente. El enfermero se acercó, respirando agitadamente. «Buenos días, soy Hugo», dijo, tendiéndole la mano. Carmen notó que el joven tenía una mirada inteligente, muy superior a lo que cabría esperar de un simple celador. Valeria los interrumpió. «Tenemos que hacer una visita rápida al hospital comarcal, Carmen. Una amiga muy querida está ingresada. ¿Me acompañas en la furgoneta adaptada?» «Hugo nos llevará». Carmen aceptó sin dudarlo. El viaje fue rápido. Al llegar al hospital, Hugo bajó la rampa mecánica y Valeria se deslizó hacia la entrada del área de oncología con prisa.
Esperad aquí en el jardín, ordenó. Carmen y Hugo se sentaron en un banco bajo la sombra de un olivo centenario. El aire del jardín del hospital olía a pino y a productos desinfectantes. Carmen miró a Hugo, intentando descifrar al joven. «Es usted muy paciente con doña Valeria», comentó la escritora buscando romper el hielo. Hugo sonrió de lado, jugueteando con las llaves de la furgoneta. «Pagan muy bien, doña Carmen. Y a decir verdad me divierte. La señora tiene más cerebro que la mayoría de los políticos de esta provincia, incluyendo a su marido». Carmen arqueó una ceja, sorprendida por la franqueza del muchacho. «¿Su enfermedad es grave?», preguntó, bajando la voz. Hugo miró a su alrededor antes de responder. «Está perdiendo el control del cuerpo, pero su mente es un bisturí. Lo que pasa es que está profundamente sola. Su hija Elena vive en Nueva York, y don Arturo... Bueno, él tiene otros intereses. Usted le ha caído bien porque la trata como a un igual». Mientras charlaban, las puertas automáticas del hospital se abrieron. Doña Valeria avanzaba en su silla de ruedas, pero no venía sola. A su lado caminaba un hombre alto, vestido con una impecable bata blanca. Tenía el cabello oscuro ligeramente veteado de gris en las sienes, una postura elegante y una sonrisa que hizo que el corazón de Carmen diera un pequeño e irracional salto. En los brazos del médico, envuelto en una toalla del hospital, descansaba un diminuto gatito gris. Valeria se detuvo frente a ellos. «Carmen, te presento al doctor Alejandro Vargas, un médico brillante y, lo que es más raro, un hombre con empatía». El doctor Alejandro Vargas extendió su mano libre hacia Carmen. Sus ojos, de un marrón profundo y cálido, la observaron con una intensidad que la dejó momentáneamente sin aliento. «Encantado de conocerla, Carmen. Doña Valeria me ha hablado mucho de usted y de sus libros», dijo con una voz grave que transmitía una calma absoluta. «El placer es mío, doctor», logró articular Carmen, sintiendo el calor subiendo por su cuello. Alejandro le entregó el pequeño gato gris con extrema delicadeza. «Nuestros pacientes a veces dejan legados inesperados. Una pobre mujer del pueblo falleció esta madrugada y este pequeño apareció rondando el aparcamiento. Sé que doña Valeria tiene un corazón enorme». Valeria bufó. «Tonterías, Alejandro. Me lo llevo porque en esa casa enorme hay demasiados ratones de 2 patas. Ten, Carmen, sujétalo tú durante el viaje de vuelta». La escritora acunó al pequeño animal, que inmediatamente empezó a ronronear contra su pecho. Alejandro acompañó al grupo hasta la furgoneta. Antes de cerrar la puerta, su mirada se detuvo una fracción de segundo más de lo necesario en los ojos de Carmen. «Espero volver a verla pronto», dijo el doctor. Valeria, acomodada en su silla, soltó una carcajada ahogada en cuanto el coche se puso en marcha. «Ay, querida Carmen, te lo has comido con los ojos. Alejandro es un soltero de oro en esta costa. Viudo, inteligente, guapísimo. Hazme caso, a tu edad no se pueden dejar pasar estas oportunidades». Carmen, abrazada al gato, sonrojó violentamente mientras la furgoneta tomaba la carretera hacia el chalet. Al llegar a la finca, un Mercedes negro de alta gama bloqueaba parcialmente la entrada. Doña Valeria suspiró con fastidio. «Maravilloso. Mi queridísimo esposo ha decidido honrarnos con su presencia a plena luz del día. Raro es que no esté jugando al golf con los concejales de urbanismo». De la puerta de la casa salió don Arturo Montenegro. Era un hombre corpulento, de rostro rubicundo y actitud autoritaria, enfundado en un traje a medida que parecía asfixiarlo por el calor andaluz. Se acercó al coche con paso firme. «Valeria, ¿se puede saber dónde estabas? Beatriz me dijo que saliste disparada sin avisar». Valeria lo ignoró con maestría. «Arturo, te presento a mi nueva amiga, la célebre escritora Carmen Delgado». «Y este de aquí», señaló al gato que Carmen sostenía, «es el nuevo miembro de la familia». Arturo miró a la escritora con una cortesía forzada, y luego clavó sus ojos furiosos en el animal.
Sabes perfectamente que odio a los gatos, Valeria. Tienen enfermedades. Sácalo de aquí. La anciana lo desafió con la mirada. El gato se queda. Dormirá en mi cuarto. Y además, Arturo, querido, necesito que transfieras 5,000 euros a la cuenta que te he dejado en el despacho. Estoy montando un refugio para animales en la sierra. Arturo enrojeció de rabia. ¿Estás loca? No voy a financiar tus locuras seniles con mi dinero. Valeria bajó la voz a un susurro gélido. Es nuestro dinero. Y piénsalo, un refugio de animales quedará estupendo en tu campaña electoral. Imágenes tuyas abrazando cachorros. Serás irresistible. Arturo apretó los puños, pero asintió a regañadientes y se marchó furioso. El ambiente en la casa permaneció tenso tras la discusión, pero Valeria parecía rejuvenecida por la victoria. Llamó a Inés para que se hiciera cargo del gato de momento y se giró hacia Carmen con un brillo conspiratorio en los ojos. Ha llegado el momento, querida. Acompáñame a mi santuario. Subieron al segundo piso mediante un moderno ascensor de cristal instalado en la escalera principal. Al abrir las puertas del estudio de Valeria, un fuerte olor a trementina, óleo y madera vieja inundó los sentidos de Carmen. La sala era enorme, bañada por la luz del sol que entraba a través de inmensos ventanales con vistas al Mediterráneo. Había lienzos apilados por todas partes, pinceles sucios, trapos manchados de colores vibrantes. Era el caos absoluto de una mente brillante. Valeria rodó hacia una enorme estantería de madera tallada. Concluyó una secuencia en un panel oculto y la estantería se deslizó suavemente, revelando una pequeña cámara acorazada. Aquí guardo los lienzos que no deben ver la luz, murmuró la pintora. Extrajo 3 cuadros y los colocó sobre unos caballetes. Míralos con atención, Carmen. La escritora se acercó, sintiendo cómo el pulso se le aceleraba. Los cuadros eran espeluznantes, pero de una belleza retorcida. El primero mostraba a personas sin rostro, escarbando en la tierra bajo un cielo teñido de sangre. El segundo era una manzana dorada, sostenida por una mano pálida, pero la mitad de la fruta estaba cubierta de gusanos blancos. El tercero mostraba a una joven en bicicleta pedaleando hacia un abismo invisible. Carmen no podía apartar la vista de los lienzos. No era solo la técnica magistral, que recordaba a las pinturas negras de Goya, sino la energía que desprendían. Era como si las pinceladas estuvieran vivas, vibrando de furia y advertencia. ¿De verdad cree que estos cuadros predicen el futuro?, susurró Carmen, casi temiendo despertar algún poder oscuro. Valeria rió suavemente, una risa seca como hojas de otoño. El futuro no es un misterio mágico, Carmen. El futuro es solo la consecuencia inevitable de los pecados del presente. Solo hay que saber observar. La gente miente con sus palabras, pero sus actos dejan un rastro. Yo simplemente pinto ese rastro antes de que el mundo ciego tropiece con él. La escritora comprendió entonces que doña Valeria no estaba loca en absoluto. Su supuesta clarividencia era una agudeza psicológica extrema. Valeria se acercó al cuadro de la manzana agusanada. Mi vida amorosa ha sido una obra de teatro mal escrita, Carmen. Mi primer marido, Guillermo, fue el amor de mi vida. Nos separamos porque ambos éramos demasiado fogosos, nos consumíamos. Él vive en Nueva York con nuestra hija Elena. Arturo, en cambio, era un refugio. Pero el refugio se ha podrido. Arturo ya no es mi esposo, solo es el administrador de mi fortuna esperando a que yo muera. El ambiente se volvió pesado. De repente, Valeria cambió de tema drásticamente. Por cierto, el doctor Alejandro Vargas me ha llamado esta mañana. Quería tu número de teléfono. Se lo he dado, por supuesto. Prepárate, mujer, que esta noche tienes una cita. Esa misma tarde, el teléfono de Carmen sonó. Era Alejandro. Su voz sonaba ligeramente nerviosa, un rasgo entrañable en un hombre tan sereno. La invitó a cenar en un pequeño restaurante escondido en el casco antiguo del pueblo, famoso por su pescado fresco y sus terrazas adoquinadas.
Carmen pasó horas frente al espejo, probándose vestidos, sintiendo un cosquilleo en el estómago que creía haber olvidado para siempre. Eligió un vestido vaporoso de color azul marino que realzaba la madurez elegante de su figura. Cuando llegó a la plaza, Alejandro ya la esperaba bajo la luz cálida de una farola, vestido con una camisa de lino blanca. Estaba espectacular. La cena transcurrió como un sueño fluido. Compartieron tapas de gambas al ajillo, vino blanco de la tierra y conversaciones profundas. Alejandro le confesó que había leído su libro más famoso. No solo lo he leído, Carmen, lo he estudiado. La forma en que describes la soledad de tus personajes es exactamente como yo me sentí cuando perdí a mi mujer hace 10 años. Sentada allí, bajo las estrellas andaluzas, Carmen sintió que las murallas de hielo que rodeaban su corazón empezaban a derretirse. Se rieron, compartieron miedos y pasiones, pasearon por el paseo marítimo hasta la madrugada, escuchando el suave murmullo de las olas. Al despedirse en la puerta del hotel, Alejandro le besó suavemente la mano, dejándole una promesa silenciosa en la piel. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se sintió viva, pero la intuición de la escritora le advertía que tanta felicidad de golpe siempre es el prólogo de una tragedia. A la mañana siguiente, Carmen visitó a Valeria. El cielo amenazaba tormenta nuevamente, un clásico temporal de verano en el sur. Hugo empujaba la silla de Valeria por el paseo marítimo, mientras Carmen caminaba a su lado, contándole los detalles de su velada con Alejandro. La anciana escuchaba con los ojos cerrados, deleitándose con el relato como si fuera una radionovela. De pronto, el viento comenzó a aullar, y gruesas gotas de lluvia estallaron contra las baldosas del paseo. Hugo intentó girar la silla para buscar refugio, pero Valeria lo detuvo con un grito autoritario. «¡No, déjame! ¡Quiero sentir la lluvia!». Carmen y Hugo se miraron, desconcertados. El aguacero cayó con furia, empapándolos en segundos. Valeria, liberada de su habitual compostura, levantó los brazos hacia el cielo gris, dejando que el agua lavara su rostro. Rió con una libertad absoluta, pura y salvaje. Carmen, contagiada por la energía indomable de la anciana, soltó su bolso, extendió los brazos y comenzó a dar vueltas bajo la tormenta. Era una catarsis. Todo el dolor de Madrid, el estrés de las páginas en blanco, el miedo a envejecer sola. Todo se diluía bajo la lluvia de la Costa del Sol. Las dos mujeres compartieron un momento de conexión profunda, ignorando las miradas estupefactas de los pocos turistas que corrían a resguardarse. Ese día, Carmen regresó a su habitación de hotel completamente empapada, pero con la mente más clara que nunca. Encendió el ordenador y por primera vez en meses, las palabras comenzaron a fluir como un torrente imparable. Durante los siguientes días, Carmen apenas salió de su habitación. La novela crecía, alimentada por las intrigas de la mansión Montenegro y la pasión renovada gracias a Alejandro. Escribía hasta la madrugada, y cuando dormía, soñaba con los lienzos prohibidos de doña Valeria. Sin embargo, la burbuja de creatividad estalló violentamente la noche del jueves. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Era Beatriz. Su voz estaba completamente rota, distorsionada por los sollozos histéricos. «Carmen, por Dios, vente para acá». «Ha ocurrido una desgracia espantosa», balbuceaba Bea. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué pasa, Beatriz? ¿Qué ha ocurrido?», preguntó, vistiéndose a toda prisa con lo primero que encontró. «Es doña Valeria. Ha muerto, Carmen. Se ha quemado viva». El impacto de las palabras dejó a la escritora sin respiración. La imagen de la anciana riendo bajo la lluvia, apenas unos días antes, chocaba brutalmente con la idea del fuego y la muerte. Beatriz le explicó atropelladamente que Valeria había exigido ir a una pequeña cabaña de madera que la familia poseía en la montaña, para buscar silencio. Hugo la había llevado,
encendió la chimenea y bajó al pueblo para un recado. Don Arturo iba a subir a hacerle compañía más tarde. Cuando Arturo llegó, la cabaña era una hoguera incontrolable. Los bomberos tardaron horas en sofocar las llamas. No quedó nada, solo cenizas y el inconfundible anillo de oro macizo y rubí que doña Valeria siempre llevaba en la mano derecha. Carmen dejó caer el teléfono sobre la cama. El vacío la devoró por completo. El amanecer fue cruel, teñido de un gris opresivo. Carmen llegó a la mansión Montenegro a primera hora. El ambiente estaba cargado de un luto espeso y teatral. Beatriz la recibió en la puerta, con los ojos hinchados y un pañuelo negro cubriendo sus hombros. Lloraba desconsoladamente, pero a los ojos de Carmen, entrenados para detectar mentiras, había algo disonante en su dolor. Parecía un dolor ensayado. Arturo estaba en el despacho con la Guardia Civil, dando declaraciones. Carmen se sentó en el sofá del salón, repasando mentalmente la historia. Hugo la dejó allí, encendió el fuego y se fue. Arturo llegó horas después. Era la coartada perfecta para un accidente terrible. Pero los accidentes perfectos no existen en el mundo de Carmen Delgado. Salió al jardín a tomar aire, su mente trabajando frenéticamente. Necesitaba hablar con Hugo, pero el chico estaba desaparecido. Decidió llamar a su hija Lucía a Madrid, buscando el consuelo de una voz familiar. Le contó todo el horror de la noche anterior. Lucía, siempre pragmática y un hacha con la tecnología, le propuso algo. «Mamá, en tus libros siempre dices que los secundarios esconden la clave. Dame el nombre completo de ese enfermero, Hugo, y voy a rastrear sus redes sociales. A veces la gente es más estúpida de lo que parece en Internet». Carmen accedió, aunque sin muchas esperanzas, y le dio los datos que conocía. Cortó la llamada y miró hacia la ventana del estudio cerrado de doña Valeria. Un impulso irrefrenable comenzó a tomar forma en su mente. Apenas 10 minutos después, el móvil de Carmen vibró con una notificación de WhatsApp. Era Lucía. El mensaje decía: «Mamá, siéntate antes de abrir esta foto. Tu enfermero no es quien dice ser». Carmen abrió el archivo adjunto. Era una fotografía antigua de Instagram, recuperada de un perfil medio abandonado. En ella aparecía un Hugo más adolescente, abrazado sonrientemente a un hombre maduro frente a una tarta de cumpleaños. El pie de foto rezaba: «Felices 50, papá, el mejor médico del mundo». El corazón de Carmen se detuvo. El hombre que abrazaba a Hugo no era otro que el doctor Alejandro Vargas. La traición la golpeó con la fuerza de un tren de mercancías a toda velocidad. El encantador viudo, el hombre que le había devuelto la ilusión de vivir, había mentido. Él y Hugo eran padre e hijo. ¿Por qué el hijo de un prestigioso médico trabajaba como simple celador en casa de los Montenegro, ocultando su apellido? Todo había sido una pantomima. El encuentro en el hospital, el rescate del gato, la cena romántica bajo las estrellas. ¿Era Carmen solo un peón en un juego maquiavélico? Una furia fría y calculadora reemplazó su tristeza. Las piezas del puzzle estaban esparcidas por el suelo, y Carmen iba a encajarlas, costara lo que costara. Doña Valeria no había muerto por accidente. Había sido asesinada. Y su supuesto círculo de confianza estaba plagado de lobos disfrazados de cordero. Carmen respiró hondo, guardó el móvil en el bolso y se dirigió de nuevo al interior de la casa. Iba a entrar en el estudio prohibido. La mansión estaba sumida en el silencio fúnebre, mientras Arturo hablaba con el forense en la planta baja. Carmen aprovechó la distracción de Beatriz, que servía cafés a los agentes, para subir por las escaleras de servicio. Llegó al segundo piso y empujó la puerta del estudio de doña Valeria. El olor a óleo seguía intacto, como si la pintora fuera a aparecer de un momento a otro. Corrió hacia la estantería tallada. Recordaba perfectamente la secuencia del panel oculto que Valeria había utilizado días atrás. Presionó los engranajes de madera. Hubo un clic metálico y la estantería se deslizó con un susurro. La cámara acorazada estaba casi vacía.
Alguien se había llevado todos los cuadros proféticos. Todos, excepto uno. Un lienzo solitario, cubierto por una tela de lino oscuro, yacía en el rincón más profundo de la caja fuerte. Con las manos temblorosas, Carmen retiró la tela. Lo que vio la dejó paralizada. Era la última obra de Valeria, pintada con colores vibrantes y violentos. A diferencia de las obras anteriores, los rostros aquí eran nítidamente reconocibles. El cuadro mostraba una inmensa cama de matrimonio, envuelta en llamas devoradoras. En el centro del fuego, desnudos y entrelazados en un abrazo obsceno, estaban don Arturo y Beatriz. Sobre ellos, flotando en un cielo nocturno libre de humo, aparecía doña Valeria, mirándolos hacia abajo con una sonrisa de absoluta victoria y burla. El mensaje era cristalino. Valeria sabía que su marido y su dama de compañía eran amantes, y sabía que planeaban destruirla. Era el lienzo del engaño, la prueba de la traición. Carmen sacó su móvil y fotografió el cuadro desde todos los ángulos posibles. Escuchó pasos acercándose por el pasillo, y rápidamente volvió a cubrir el lienzo, cerró la cámara secreta, y cogió un cuaderno de bocetos al azar del escritorio, fingiendo estar inmersa en la lectura cuando la puerta se abrió. Era Beatriz. «¿Qué haces aquí hurgando?», preguntó Bea con un tono afilado que había perdido cualquier rastro de la sumisión de antaño. Su postura era recta, dominante. Carmen la miró, analizando cada microexpresión de su antigua compañera de universidad. Ya no era la viuda desdichada, era la dueña de la casa en la sombra. Buscaba algún recuerdo de Valeria. «Me dio permiso la última vez que estuve aquí», mintió Carmen con frialdad. Beatriz se acercó y le arrebató el cuaderno de las manos. «Arturo está muy afectado. No deberías andar fisgoneando en la casa en estos momentos de dolor. Te pido que te marches, Carmen». La escritora asintió lentamente, recogiendo su bolso. Salió del estudio, pero antes de bajar las escaleras, se giró hacia Beatriz. «Es curioso, Bea. Conociendo a doña Valeria, estoy segura de que dejó todo atado y bien atado. Espero que su fantasma no os quite el sueño». Beatriz palideció ligeramente, pero mantuvo la barbilla alta. «Sal de esta casa», siseó. Carmen bajó las escaleras y salió al sol deslumbrante de Andalucía. Mientras caminaba por el sendero de grava, una idea loca, imposible, comenzó a gestarse en su cerebro. Un escritor sabe cuándo un personaje ha muerto y cuándo simplemente ha salido de escena para cambiar el vestuario. Esa noche, Alejandro Vargas la llamó 3 veces. Carmen no respondió ninguna. Se sentó en la terraza del hotel, escuchando el rugido del mar, bebiendo café negro y organizando sus ideas en una libreta, como si estuviera perfilando el esquema de su próxima novela. Hecho número 1. Valeria sabía de la infidelidad y de los planes de asesinato de su marido. Hecho número 2. Valeria era brillante y no se dejaría matar tan fácilmente. Hecho número 3. El cuerpo calcinado fue identificado únicamente por el anillo de rubí. Hecho número 4. Alejandro y su hijo Hugo estaban infiltrados en la casa por algún motivo oculto, mintiéndole a ella. La escritora conectó los puntos con un bolígrafo rojo. Doña Valeria, en su visita al hospital, había hablado de una amiga enferma de cáncer terminal, la misma que supuestamente había encontrado al gato. Y si esa amiga, a punto de morir, había decidido prestar un último y macabro servicio. La teoría era escabrosa, digna de una película de Hitchcock. Si la mujer muerta en la cabaña era la enferma terminal que llevaba puesto el anillo de Valeria, entonces doña Valeria estaba viva, y Alejandro la había ayudado a ejecutar el plan. Carmen sintió una mezcla de indignación por haber sido manipulada y una admiración profunda por la genialidad de la intriga. Estaba decidida. Mañana era el funeral oficial en la parroquia del pueblo. Sería el último acto de esta obra maestra, y Carmen quería estar en primera fila para ver cómo caía el telón. El calor en la pequeña parroquia del pueblo era sofocante.
El olor a incienso y a cera derretida se mezclaba con el aroma penetrante de las coronas de lirios blancos y claveles que abarrotaban el altar. Un ataúd de caoba brillante, sellado herméticamente debido al estado de los restos, presidía la ceremonia. Las primeras filas estaban ocupadas por la élite política y económica de la región. Arturo Montenegro vestía un traje negro de luto riguroso, interpretando a la perfección el papel del viudo desolado, secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo de hilo. A pocos metros de él, guardando las apariencias, se sentaba Beatriz, vestida completamente de negro, bajando la cabeza en actitud de falsa contrición. En un banco lateral, apartados del círculo íntimo, estaban Alejandro y Hugo. Carmen entró discretamente y se sentó justo detrás de ellos. Alejandro se giró al sentir su presencia. La miró con ojos suplicantes, intentando decirle algo en silencio, pero Carmen le sostuvo la mirada con una frialdad glacial, un témpano de hielo bajo el sol andaluz. De pronto, las pesadas puertas de madera de roble de la iglesia se abrieron de golpe con un chirrido ensordecedor que hizo eco en las bóvedas de piedra. El sacerdote detuvo su letanía en seco. El silencio en el templo fue absoluto. Los asistentes se giraron lentamente hacia la entrada, cegados por la intensa luz del sol que entraba desde la plaza. En el umbral, recortada a contraluz, se erguía la figura de una mujer. La mujer avanzó por el pasillo central con paso firme, haciendo resonar el eco de sus tacones de aguja sobre las antiguas losas de mármol. No llevaba silla de ruedas. Caminaba con la majestuosidad de una emperatriz vengativa. Llevaba un deslumbrante traje de sastre blanco inmaculado, un contraste violento y premeditado contra la marea negra de los asistentes al funeral. Una gran pamela ocultaba parcialmente su rostro, pero cuando se detuvo a la mitad del pasillo y se quitó el sombrero, un murmullo de terror colectivo recorrió la iglesia. Alguna mujer mayor soltó un grito ahogado y se santiguó frenéticamente. Arturo Montenegro se puso de pie de un salto, el rostro lívido, agarrándose al respaldo del banco como si fuera a sufrir un infarto. Beatriz dejó caer su bolso al suelo. Sus ojos amenazaban con salirse de sus órbitas. Era ella. Era doña Valeria Montenegro, viva, radiante y con una sonrisa letal en los labios. «Buenas tardes a todos». Lamento interrumpir unas exequias tan bellamente orquestadas, pero creo que ha habido un pequeño malentendido sobre mi estado vital, pronunció Valeria con su voz profunda e inconfundible. Arturo balbuceaba, incapaz de articular una frase coherente. «¿Tú? ¡Tú estás muerta! ¡Te quemaste en la cabaña!», gritó finalmente, perdiendo todo el control. Valeria rió suavemente, la misma risa cruel que Carmen había escuchado el día del incidente de la tarta. «¡Ay, mi pobre e iluso Arturo! Siempre fuiste un hombre de tan poca visión». «No, querido. Yo estoy muy viva. Quien está en esa caja de madera es tu sentencia de prisión». Antes de que Arturo pudiera asimilar el golpe, 2 furgones de la Guardia Civil frenaron bruscamente en la plaza exterior, haciendo chirriar los neumáticos. 4 agentes armados irrumpieron en la iglesia, avanzando a paso ligero por el pasillo lateral. El teniente al mando se detuvo frente a Arturo y Beatriz. Don Arturo Montenegro, doña Beatriz Navarro. Quedan detenidos bajo la acusación de intento de homicidio premeditado mediante el uso de sustancias tóxicas contra doña Valeria Montenegro. Tienen derecho a guardar silencio, recitó el agente, sacando unas esposas de acero que tintinearon de manera escalofriante en el silencioso templo. ¿De qué demonios están hablando? «Esto es una locura, un complot», gritó Arturo, mientras los agentes le sujetaban los brazos por la espalda y lo esposaban sin ningún miramiento. Beatriz entró en estado de pánico total, cayendo de rodillas frente a Valeria. «Por favor, señora, yo no quería». «Él me obligó, fue idea de él», sollozaba Bea, destruyendo en un segundo cualquier lealtad hacia su amante millonario. Valeria la miró desde arriba,
con una mezcla de lástima y asco infinito. Siempre fuiste una cobarde, Beatriz, y una pésima envenenadora. Te pillé la segunda semana vertiendo polvo de arsénico en mi infusión. Mientras los agentes arrastraban a la pareja de amantes fuera de su propio espectáculo fúnebre, el caos se apoderó de la iglesia. Reporteros locales, avisados anónimamente, fotografiaban la humillante detención del poderoso político andaluz. Valeria se acercó al banco donde estaba Carmen. La escritora seguía sentada, observando la escena con la boca ligeramente abierta, procesando la magnitud del teatro que acababa de presenciar. La anciana se inclinó y le susurró al oído. «Ven conmigo a la sacristía, querida. Es hora de que el director de esta obra desvele todos los trucos de magia». Carmen asintió mecánicamente y la siguió a la pequeña sala trasera de la iglesia, forrada de madera tallada y oliendo fuertemente a incienso. Alejandro y Hugo entraron justo detrás de ellas, cerrando la puerta con llave para aislarse del bullicio exterior. Carmen se cruzó de brazos, fulminando al médico con la mirada. «Espero que tengáis una buena explicación para todo esto, porque la Guardia Civil acaba de llevarse a 2 personas. Y aquí hay un cadáver falso», exigió Carmen, exigiendo su papel como buscadora de la verdad. Valeria se sentó en una silla de madera tallada, suspirando. «Te debo la verdad, Carmen. Como te dije, descubrí que Arturo y Beatriz me estaban envenenando lentamente. Mi supuesta degeneración física era, en gran parte, fingida para hacerles creer que su plan funcionaba. Necesitaba pruebas sólidas para enviarlos a prisión y destruir la reputación política de Arturo por completo. Y aquí entra mi viejo amigo, el doctor Alejandro Vargas. Él fue el único médico en el que confié para analizar mi sangre en secreto y confirmar mis sospechas». Alejandro dio un paso al frente, con rostro compungido. «Carmen, te juro que quería decírtelo. Infiltré a mi hijo Hugo en la casa como celador para vigilar a Valeria las 24 horas y cambiar las infusiones envenenadas por té normal». «Pero, ¿quién está en el ataúd?», preguntó Carmen, su mente analítica exigiendo la última pieza del rompecabezas. La expresión de Valeria se suavizó, llenándose de una tristeza genuina. «Es mi querida amiga Rosa. Ella tenía un cáncer terminal, desahuciada por los médicos, sufriendo unos dolores inimaginables. Rosa no tenía familia, solo unos cuantos gatos que adoptamos. Ella sabía de mi situación, del plan de Arturo. Me suplicó que la dejara ayudarme. Su último deseo era morir sin dolor y al mismo tiempo hacer justicia contra un monstruo». Alejandro continuó la explicación, en un tono clínico pero emotivo. «Yo le suministré a Rosa una sedación profunda, una dosis letal y piadosa para acabar con su agonía. Falleció pacíficamente en la cama del hospital. Luego, Hugo y yo trasladamos su cuerpo a la cabaña de la montaña aquella noche. Le pusimos el anillo de Valeria. Inundamos el lugar con gasolina y dejamos que el fuego hiciera el resto para que la identificación dependiera únicamente de la joya. Fue un acto extremo, sí, pero Rosa murió en paz. Y gracias a ello, tenemos pruebas de la conspiración de Arturo y la confesión de Beatriz». Carmen se llevó las manos a la cabeza. Era la trama de novela negra más arriesgada y macabra que había escuchado jamás. Habían jugado a ser Dios. Sin embargo, al mirar los ojos de Valeria y de Alejandro, solo vio a personas desesperadas que habían luchado por sobrevivir a una traición imperdonable. El engaño había sido la única arma posible contra el poder de los Montenegro. Esa tarde, el sol comenzaba a descender sobre el horizonte del Mediterráneo, pintando el mar de un rojo intenso que recordaba al fuego de la cabaña. Valeria invitó a Carmen a la terraza de la casa que Alejandro tenía frente al puerto deportivo. Brindaron con vino tinto de la ribera del Duero. Valeria parecía 30 años más joven. Su postura era erguida, su mirada llena de un fuego vital renacido. «Querida Carmen, mañana cojo un vuelo directo a Nueva York.
Me reúno con mi hija Elena y con Guillermo. Creo que ya he tenido suficientes emociones fuertes en Andalucía por una vida entera, anunció la pintora con una sonrisa resplandeciente. Te voy a echar de menos, doña Valeria, respondió Carmen, y era completamente cierto. Aquella mujer excéntrica y peligrosa le había devuelto la chispa, le había recordado que la vida es una obra de arte que debes pintar tú mismo, antes de que otros decidan emborronarla. Valeria sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en papel de estraza y se lo entregó a la escritora. Este es mi último regalo, Carmen. Ábrelo cuando estés a solas. Es un cuadro, por supuesto, el último de mis presagios. Carmen tomó el paquete, sintiendo un escalofrío familiar. ¿Acaso revela otro desastre?, preguntó. Valeria soltó una de sus carcajadas sonoras y cristalinas. Oh, no, querida. Los desastres ya han pasado. A veces, el futuro solo trae luz. Valeria se despidió con un abrazo fuerte y sincero, dejando a Carmen a solas en la terraza con el paquete en las manos. Alejandro salió a la terraza unos minutos después. Llevaba 2 copas de vino recién servidas. Se acercó a Carmen con timidez, deteniéndose a 1 metro de ella, sin atreverse a invadir su espacio. «¿Carmen? Sé que te he ocultado cosas. Entré en tu vida bajo premisas falsas, tratando de proteger a mi paciente y encubrir a mi hijo. Tienes todo el derecho a odiarme, a subirte a un tren hacia Madrid y no volver a mirar atrás. Pero todo lo que sentí por ti aquella noche de las estrellas, cada palabra, cada silencio compartido, eso fue brutalmente real». Carmen miró el rostro de Alejandro, iluminado por la luz anaranjada del crepúsculo. Vio en él al hombre cansado que había cuidado de su mujer hasta el final, al padre que había arriesgado su carrera por ayudar a una paciente acorralada. Vio al hombre del que, inevitablemente, se estaba enamorando. «No soy una mujer fácil de engañar, Alejandro», dijo ella, dando un paso hacia él, acortando la distancia. «Me dedico a crear mentiras para ganarme la vida. Así que, a partir de ahora, entre nosotros, solo habrá verdades. ¿Queda claro?» El rostro de Alejandro se iluminó. Dejó las copas sobre la mesa de cristal y la tomó suavemente por la cintura. «Cristalino», susurró él, antes de besarla. Fue un beso lento, profundo, cargado de promesas y del sabor amar de la costa andaluza. Carmen sintió que el bloqueo mental que la había atormentado durante meses se deshacía por completo, disuelto en la calidez de ese abrazo. A la mañana siguiente, Carmen Delgado se despertó temprano en su habitación de hotel. La luz del sol inundaba la estancia. Se sentó frente a su portátil. Abrió un documento nuevo. El cursor parpadeó, invitándola a Natara a entrar. Esta vez, las palabras no se resistieron. Fluyeron de sus dedos al teclado con una fuerza torrencial. Comenzó a escribir la historia de una pintora aristócrata, atrapada en una mansión de la costa, rodeada de traidores, y de una escritora que desentraña el misterio. Escribió durante horas, perdiendo la noción del tiempo. Su novela sería un éxito, lo sabía. Era cruda, era real, estaba viva. Antes de cerrar el ordenador para encontrarse con Alejandro en el puerto, recordó el paquete de papel de estraza que descansaba sobre la cama. Con cuidado, rasgó el envoltorio. El lienzo era de un tamaño modesto, pero los colores eran abrumadoramente hermosos. No había llamas, ni rostros difuminados, ni manzanas podridas. El cuadro representaba una pequeña ermita blanca andaluza, rodeada de olivos bajo un cielo azul vibrante. En la puerta de la ermita, tomados de la mano, estaban retratados un hombre alto de cabello oscuro y una mujer de pelo veteado de plata, vestida con un sencillo vestido blanco. Sus rostros eran inconfundibles. Eran Alejandro y Carmen, sonriendo hacia el horizonte. Doña Valeria Montenegro lo había hecho de nuevo. Su pincel había dictado el futuro, y esta vez, Carmen estaba más que dispuesta a dejar que el destino pintado en aquel lienzo se hiciera realidad. La justicia humana encerró a los culpables,
pero fue el arte el que liberó a los inocentes. La venganza de Valeria fue tan perfecta como una pincelada maestra en un lienzo en blanco. Carmen encontró mucho más que inspiración bajo el inclemente sol de Andalucía. Encontró una nueva vida, un amor verdadero, y la confirmación de que ninguna página está definitivamente en blanco, mientras siga latiendo el corazón. Así es como un viaje para huir del pasado terminó construyendo el puente hacia el futuro más brillante posible. Gracias por acompañarnos en este oscuro y apasionante viaje por los secretos de la Costa del Sol. ¿Crees que el destino ya está escrito o, como doña Valeria, serías capaz de pintar el tuyo propio con tus propias manos? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de misterio, pasión y giros inesperados. Hasta la próxima historia.